Buenas noches, chicos. Hoy, 5 de septiembre, vamos a hacer la primera sesión de esta semana, recordándoles que somos de Tecnólogo en Animación 3D, ficha 275-8238. Estamos en la actividad de Proyecto 2, organizar la propuesta ilustrada aplicando técnicas de composición, encuadre y perspectiva. Continuamos con la competencia clave. Aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social, cuyo código es 220-201-501. Pertenecemos al Centro de Comercio y Turismo de el SENA Regional del Quindío, que se encuentra ubicado en la ciudad de Armenia. Bueno, la agenda, como siempre, el saludo inicial, revisamos el cronograma, los resultados, algunos temitas que tienen que ver con el material La Ciencia de las Cosas, y como les contaba yo al inicio, con los primeros aprendices que llegaron, vamos a ver dos videos. Uno acerca de la historia de la energía, que básicamente cuando pensamos en este concepto, de pronto cuando lo vimos en el colegio, es como muy denso, muy complejo. Entonces, allí recordando la historia de cómo llegaron esos primeros conceptos, me parece que vamos a poder abordar la resolución de la evidencia. Revisaremos la guía de aprendizaje y finalmente pues las dudas e inquietudes. Como siempre, en el saludo inicial, pues agradecerles a ustedes la oportunidad que tienen el día de hoy. En el momento, bueno, si se me escapa algo, no me disculpan. Encontró a Sandra, a Alina, a Juliana, a Esteban, a David, a Cristian, a Cindy. No sé, por allá, ¿quién más de pronto se me había quedado por allí sin mencionar? Pues agradecerles el esfuerzo que ustedes hacen de participar de la reunión. Creo que ingresó ahorita otra persona, Cristian, David, me parece. Bueno, ya somos 8, que siempre interesante que ustedes hagan el deber de participar en la conferencia. Pues si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer y sus compañeros cuando vean después la grabación, pues podrán resolver las dudas. Porque lo importante del esfuerzo que se hacen con estas grabaciones es que ustedes las revisen, ya sea en directo o en el momento que ustedes dispongan del tiempo, porque pues no todas las veces, me imagino por temas laborales o algún otro, no podrán asistir, pero siempre es importante, antes de hacer la evidencia, revisar la conferencia para poder precisar qué es lo que van a presentar dentro de la actividad. Y no nada, pues agradecerles que estén acá, la oportunidad que tenemos de trabajar nosotros, de ustedes de contar con la bendición de la formación, que es muy importante para sus vidas. Bueno, continuemos adelante. Bueno, entonces el propósito, pues entonces continuamos con la competencia de ciencias. Esta vez vamos a abordar básicamente el concepto de energía. Bueno, perdón, voy a ampliar acá un poquito. Entonces, listo, esto pues ya lo hemos visto. Se supone que ya debemos haber resuelto el cuestionario. Voy a revisar ahorita al final cómo van con ese primer cuestionario. Ya revisamos el lapicito acá. Entonces, este video es positivo, que es acerca de la primera, o sea, escoger una de las 3 leyes de Newton, la primera, la segunda, la tercera, y realizar un video. Ahorita revisamos, porque me preguntaban cuál era el documento anexo, por ahí unas 2 personas, entonces ahorita lo refrescamos, qué es lo que vamos a hacer. El día de hoy vamos a hablar acerca del informe de laboratorio, y el día jueves vamos a abordar el video expositivo y la bitácora. Listo, entonces esto lo vamos a hacer el día jueves. Inicialmente lo tenía como a las 7 de la noche, pero creo que se cruza con uno de los partidos de Selección Colombia, entonces lo vamos a anticipar. Bueno, continuamos. Recordando, esta es la guía de aprendizaje. Pertenecemos al programa de animación 3D, código 524703. El nombre del proyecto es Producción de los Contenidos Digitales 3D para el desarrollo de productos y servicios del sector productivo.
Estamos en la fase de planear. Ya lo hemos dicho al principio, actividad de proyecto 2, organizar la propuesta ilustrada, aplicando técnicas de composición escolar y perspectiva, competencias clave, aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con las situaciones del contexto productivo y social. Los resultados de aprendizaje que vamos a probar, haciendo todas estas actividades del área de ciencias naturales o de física, como ustedes llaman. Primero es identificar los principios y leyes de física en la solución de los problemas de acuerdo al contexto productivo. El segundo de ellos, solucionar problemas asociados con el sector productivo con base en los principios y leyes de la física, verificar las transformaciones físicas de la materia utilizando herramientas tecnológicas, proponer acciones de mejora con procesos productivos de acuerdo a los principios y leyes de la física. Listo, hasta aquí vamos. Las evidencias que comenzamos a abarcar el pasado 27 de agosto, entonces ya lo hemos visto, el cuestionario. El primer video expositivo, que vuelvo y lo repito, es hacerlo acerca de escoger una de las 3 leyes de Newton y hacer dicho video, el informe de laboratorio que lo vamos a ver hoy y el otro video expositivo y la bitácora la vamos a hacer el día jueves. Continuamos. Bueno, este material de la ciencia de las cosas, pues ya lo observamos. Rápidamente les voy a dar como unos conceptos, como siempre lo hemos hecho. Entonces, ¿qué es la energía? Es una propiedad fundamental del universo que se manifiesta de muchas formas, que se puede transformar de una forma u otra. Los diferentes tipos de energía se pueden clasificar en varias categorías según su origen y cómo se manifiesta. Entonces, aquí vamos a mencionar algunos de ellos. Inicialmente encontramos la energía cinética, que es asociada al movimiento de un objeto. La energía potencial gravitatoria es la energía que está relacionada con la posición de un objeto en un campo gravitatorio, en la cual la altura, como la altura sobre la Tierra, bueno, la fórmula, eso no vamos a precisar en nada de ello, porque pues, no vamos a hacer ejercicios de ellos. La otra es más que todo como mencionarlas. La energía potencial elástica, esta energía está asociada a objetos elásticos como resortes, bandas elásticas, cuando se deforman y luego cuando vuelven a su forma original. La energía térmica, también se conoce como energía calorífica, es la energía que se muestra en la forma de calor. Depende de la temperatura y la cantidad de la sustancia que se presente. La temperatura es la variable clave en este caso. Energía química es la energía que está almacenada en los enlaces químicos que hay entre los átomos y moléculas. Se libera durante las reacciones químicas. Sus variables tienen cantidad de sustancias reactivas y condiciones específicas de reacción. Energía nuclear, que es la contenida en los núcleos de los átomos, se liberan en reacciones nucleares como fisión nuclear, o sea, la división de sus núcleos, y la fusión nuclear, o sea, la unión de los núcleos. Las variables relevantes son los isótopos y las condiciones nucleares. Energía solar es la que proviene del sol y se convierte en energía eléctrica o térmica a través de tecnologías como los paneles solares. Las variables que incluyen la cantidad de radiación solar incidente y la eficiencia de su conversión. Energía eólica que se genera a partir del viento al hacer girar las aspas aerogeneradoras. Las variables clave son la velocidad del viento y el diseño aerogenerador. Energía hidroeléctrica que proviene de la energía cinética del agua en movimiento, como en una represa hidroeléctrica. Las variables incluyen el flujo del agua y la altura de la caída. La energía geotérmica se deriva del calor interno de la Tierra. Las variables importantes son temperatura y la accesibilidad a las fuentes geotérmicas. Entonces, estas son simplemente algunas de muchas formas de energía que existen en el mundo. Cada tipo de energía tiene sus propios parámetros y sus variables asociadas que determinan su cantidad y su capacidad para realizar trabajo o producir efectos específicos. La comprensión de estos conceptos es esencial para la gestión y el aprovechamiento eficiente de la energía en sus diversas aplicaciones. Venga, pongamos aquí a salir de la pantalla completa. Ok, listo. Entonces vamos inicialmente a revisar en el primer video acerca de la historia de la energía.
Todos los días usamos la palabra energía. Decimos que alguien tiene energía, que un alimento nos da energía o que una persona es enérgica. Pero, ¿qué queremos decir? La palabra energía viene del griego en, que significa dentro, y ergon, que significa trabajo o acción. Todo lo que puede producir trabajo, lo que es capaz de generar cambios, de transformar las cosas a su alrededor, eso es energía. Un poder transformador. Y la física es una de las ciencias que la estudia. El viento que sopla tiene energía porque puede derribar árboles o producir destrozos. Un cuerpo que cae desde lo alto tiene energía porque cuando choca, aplasta lo que queda debajo. Y un combustible tiene energía almacenada porque al quemarse produce calor. La energía tiene muchas formas de manifestarse, muy diferentes y muy cambiantes. La energía gravitatoria, que tienen los cuerpos elevados, debido a la fuerza de atracción que existe entre los cuerpos, en particular entre la Tierra y todo lo que está a su alrededor. La energía eléctrica, como la de los relámpagos o las baterías, debido a la fuerza eléctrica que existe entre todos los cuerpos que tienen carga eléctrica. La energía radiante de una luz de una lámpara o los rayos del sol. La energía térmica, también denominada calor, que se transmite entre cuerpos a diferentes temperaturas, desde los más calientes a los más fríos. La energía nuclear, debido a la intensa fuerza atractiva que mantiene unidas a las partículas que constituyen los núcleos atómicos y se aprovecha en los reactores nucleares, en las bombas nucleares, armas poderosísimas. La energía que nos llega desde el Sol también es de origen nuclear. La energía química, como la alojada en las uniones de las moléculas que forman los combustibles o en las sustancias de una pila eléctrica. Pero lo más notable es que si bien la energía puede cambiar, no puede destruirse ni crearse. Si un cuerpo pierde una cantidad de energía, exactamente esa misma cantidad se transmite a otros cuerpos. De manera que la energía total es la misma en todo momento. Esta es una ley que se cumple en todo el universo y se llama principio de conservación de la energía. Cuando un auto acelera, gana energía de movimiento. Esta energía proviene del combustible que se quema dentro del motor. Cuando empecé en era minera, pero me harté de que la gente me destruyera. La energía que necesitamos para realizar nuestras actividades cotidianas y para mantener nuestro cuerpo en funcionamiento la obtenemos de los alimentos que ingerimos. Por ejemplo, si levantamos una maceta, la alejamos de la Tierra en contra de la atracción gravitatoria. Por eso aumenta la energía gravitatoria de la maceta. Al hacerlo, nos cansamos, porque tenemos que gastar energía de nuestros cuerpos que provienen de los alimentos que comimos. Parte de la energía de los alimentos que comimos pasó a nuestro cuerpo y luego pasa a la maceta a medida que la elevamos. Una fuente de energía es un cuerpo o sistema de cuerpos que aportan la energía que produce una determinada transformación, como por ejemplo el Sol. El Sol produce constantemente radiaciones, inmensas cantidades de energía que se liberan al espacio en forma de ondas. Una parte de estas radiaciones recorre 150 millones de kilómetros e impacta sobre la Tierra en exactamente 8 minutos. Rápido, ¿no? La energía radiante viaja desde el Sol a 300.000 kilómetros por segundo. Eso es la velocidad de la luz. Pero volviendo al tema, una parte de la energía radiante que llega al planeta es reflejada por la atmósfera hacia el espacio. Otra es absorbida por el aire de la atmósfera y por último, una parte llega al suelo. Esa energía recibida
mantiene a nuestro planeta en constante cambio. Todos los materiales que existen en la Tierra están formados por átomos. El aire, el agua, los minerales, las plantas y los animales son conjuntos de millones y millones de átomos unidos entre sí. Al llegar a la Tierra, la energía de las radiaciones solares es absorbida por estos materiales. Entonces, aumenta la agitación de las partículas que los forman y los materiales se calientan. Este calentamiento produce fenómenos en la atmósfera, los océanos y los vegetales verdes como las plantas y las algas de nuestro planeta. La energía solar no llega a todas las regiones de la Tierra con la misma intensidad. Existen regiones más frías que otras y diferentes climas. En la atmósfera, el aire calentado por el Sol se mueve hacia zonas más frías y el aire más frío pasa a ocupar las regiones donde estaba el aire más caliente. Así, se producen los vientos. En los océanos, la energía solar también produce zonas más calientes que otras y da lugar al fenómeno de las corrientes marinas, que son enormes circulaciones de agua. Las corrientes oceánicas trasladan agua templada desde el Ecuador hacia los polos, mientras que el agua fría, por su parte, se mueve hacia el Ecuador. De esta forma, la Tierra distribuye el calor de su superficie, pero además el Sol tiene otro efecto sobre el agua de la superficie terrestre. Al calentar los océanos, lagos y ríos, hace que el agua se evapore y pase a la atmósfera. La enorme cantidad de agua evaporada forma nubes, que son arrastradas por los vientos. Cuando las nubes se enfrían en lo alto de la atmósfera, el vapor de agua que las forma se condensa y cae en forma de lluvia. Casi la tercera parte de toda la radiación solar que alcanza la parte superior de la atmósfera se consume en este ciclo de agua, y esto se repite constantemente. Evaporación, formación de nubes y precipitación. La energía solar es responsable de que exista vida sobre la Tierra. El Sol es la fuente de energía para el crecimiento de las plantas, ya que la energía solar permite el cambio de sustancias dentro de ellas. La fotosíntesis es el proceso por el cual los vegetales verdes aprovechan directamente la radiación solar y la conservan en su interior. Al ser consumida por los seres vivos, esta energía es liberada y sirve para mantener los procesos vitales de las células. Por eso, podemos decir que en general, la vida crece gracias a la energía del Sol. Pero no solo el Sol es fuente de energía. Hay otras fuentes y son muy importantes para el desarrollo de nuestra vida en el planeta. El petróleo es la principal fuente de energía para la actividad en las grandes ciudades. La energía guardada en el petróleo, que se libera cuando se lo quema, permite mover motores y generar electricidad para hacer funcionar la multitud de aparatos y dispositivos que se usan en las ciudades. La menstruación no duerme. ¿Y tú tampoco? Nueva tecnología Max Curve. La capacidad de inventar y producir hace que exista una cantidad increíble de aparatos y mecanismos que el ser humano desarrolló a su medida. Las herramientas más simples usan la energía de la persona que la maneja o de un animal que las mueve. Pero hay otros dispositivos más sofisticados que necesitan fuentes de energía diferentes. El motor de un auto o de un helicóptero, por ejemplo, usa la energía almacenada en el combustible. Una lamparita usa la energía eléctrica de una pila o de una central eléctrica. La capacidad de los seres humanos de transformar y usar la energía fue cambiando a lo largo de la historia. En la prehistoria, el ser humano solo contaba con su cuerpo como fuente de energía para trabajar o defenderse. Luego, descubrió que la energía de los ríos le podía servir para trasladarse y construyó embarcaciones. Fabricó herramientas y armas aprovechando mejor la energía de su cuerpo. Por ejemplo, el arco, que dispara una flecha, es un mecanismo que almacena energía. Al estirar la cuerda, el arquero transmite la energía de su cuerpo que queda alojada en la cuerda estirada. Las energías almacenadas se llaman energías potenciales. La cuerda del arco estirada almacena esta energía potencial elástica que se transforma en energía del movimiento de la flecha. Al descubrir el fuego, el hombre pudo usar la energía química de los materiales combustibles. Así obtuvo luz y calor.
pudo coser vasijas de barro y lograr en este material un cambio que lo hacía más resistente. Y hace unos 8.000 años aprendió a cultivar la tierra y descubrió como fuente de energía el cuerpo de los animales domésticos para aliviar su trabajo. En Egipto, hace unos 4.500 años, se comenzó a aprovechar el viento. La energía transmitida a las veletas de los barcos los impulsaba sobre el agua. Mucho después, hace unos 1800 años, Arquímedes, un sabio griego, utilizó la energía del sol como un arma para derrotar a una flota romana que atacaba a su ciudad, Siracusa. Con enormes espejos curvos de bronce, Arquímedes concentró la energía de los rayos del sol y las dirigió hacia las embarcaciones de madera para incendiarlas. Pero en este recorrido histórico, los molinos de viento y las ruedas hidráulicas merecen una atención especial. Los romanos usaron la energía de los cursos de agua para mover enormes ruedas que al girar elevaban el agua que recogían entre sus paletas. Estas ruedas hidráulicas fueron la fuente de energía más importante durante cientos de años. Las primeras fueron las llamadas por debajo. Más tarde aparecieron ruedas de acción frontal, que al estar más sumergidas aprovechaban mejor la energía de la corriente. Pero la más eficaz de todas fue la llamada rueda hidráulica por encima, en la que el agua caía desde lo alto sobre las paletas. De esta manera se aprovechó la energía gravitatoria del agua elevada sumada al movimiento de la corriente. En el siglo IV, varias de estas ruedas hidráulicas hacían funcionar un importante molino romano. En un solo día de trabajo producían harina para miles de personas. En esa época ya hacía mucho que se usaban también molinos de viento, un invento que se atribuye a los persas. Estos molinos tenían un eje vertical fijo encerrado en un recinto por donde se hacía pasar el viento. En Europa, los molinos de viento aparecieron hacia el año 1100, pero sus ejes eran horizontales y las aspas giraban al aire libre. El problema es que estos molinos solo giraban cuando el viento soplaba en la dirección adecuada. Para lograr que las aspas cambiaran la orientación según la dirección en que el viento soplara, se construyeron los molinos sobre torretas, que podían girar sobre una rueda, y este mecanismo se usó durante siglos. Hacia el año 1700 se inventó un sistema automático para girar la torreta. Una pequeña rueda con aspas actuaba como timón y corregía la dirección del molino al menor cambio del viento. Estos molinos todavía son usados en algunas regiones con muy buen resultado. El viento hace el trabajo que harían 30 caballos. El viento es una fuente de energía poderosa, pero hay otras. El vapor. ¿Buscas una forma sencilla de gestionar tus tareas? Prueba Bitrix 24, diseñado para una colaboración. Los antiguos griegos ya habían comprobado que la energía del vapor podía ser aprovechada para producir movimiento, pero no habían conseguido eso a gran escala. Recién hacia el año 1700 se tuvieron los conocimientos suficientes sobre el calor, la presión y los gases como para aplicarlos en una máquina, la máquina de vapor. Esta invención permitió aprovechar enormes cantidades de energía para mover pesadas maquinarias en la fabricación en masa de productos elaborados. La industria creció en las sociedades europeas, cuyas economías pasaron de una base agrícola a la producción en fábrica. Este importantísimo cambio se conoce como revolución industrial, pero veamos cómo funciona el uso del vapor. La máquina de vapor consiste fundamentalmente en una caldera cerrada de metal con agua bajo la cual se quema un combustible. Al calentarse el agua, se transforma en vapor. A mayor temperatura del vapor, mayor presión. Al dejarlo escapar por un orificio, sale el vapor formando un chorro de altísima velocidad. Si el chorro choca contra una hélice, la hace girar. El movimiento de la hélice se transmite a otras partes para movilizar dispositivos mecánicos. Un inventor escocés llamado James Watt hizo el sistema más barato y eficiente, logrando que el vapor se condense en un recipiente especial, el condensador. De esta forma se podía mantener siempre caliente el cilindro, ahorrándose una importante cantidad de combustible.
Se lo usó entonces como fuente de energía para telares en fábricas y otro tipo de industrias. Pero el símbolo de la era del vapor fue la locomotora. En 1830, en Inglaterra, se inauguró la primera vía férrea pública para el transporte de pasajeros y de carga que funcionaba exclusivamente con locomotoras de vapor. En la actualidad, la forma de energía que más se utiliza en el mundo es la eléctrica. Esto es así desde hace relativamente poco, unos 100 años, cuando se construyeron fuentes de energía eléctrica suficientemente poderosas. Sin embargo, la electricidad fue descubierta hace unos 2600 años por Tales de Mileto. Tales descubrió que si frotaba con un paño un trozo de ámbar, el paño adquiría un poder que le permitía atraer objetos livianos como cabellos o pedacitos de papel. También había observado que si frotaba el ámbar por mucho tiempo, eventualmente aparecían chispas. Pero los estudios sobre la electricidad recobraron importancia recién hacia 1750, mientras se desarrollaba la máquina de vapor. Luego, se inventaron las botellas de Leyden, unos dispositivos que, al ser frotados, acumulaban gran cantidad de energía en su interior. La energía invertida en el trabajo de frotar quedaba almacenada dentro de la botella como energía eléctrica. Si se conectaba un cable metálico entre la botella y la tierra, la energía eléctrica viajaba a través del alambre. Así, se había descubierto la corriente eléctrica. Pero en 1801, Alessandro Volta inventó la pila eléctrica, que generaba electricidad mediante un proceso químico. Al sumergir en agua con ácido dos chapitas, una de cobre y otra de zinc, se establecía una corriente eléctrica que pasaba de una a otra a través del líquido y del alambre que las unía. Esto permitía generar electricidad y hacerla circular por cables conductores, posibilitando infinidad de inventos, como el telégrafo, la lámpara eléctrica y el teléfono, entre otros. Todos estos inventos transforman la energía eléctrica en otra forma de energía. Por ejemplo, la lamparita en energía luminosa y en calor. El inventor estadounidense Thomas Edison, que vivió entre 1847 y 1931, inventó la lámpara de filamento de carbono y el generador de corriente continua, esencial para establecer comercialmente la luz incandescente. Este invento tuvo un éxito extraordinario. En 1882 desarrolló e instaló la primera gran central eléctrica del mundo en Nueva York. Poco después, las fábricas empezaron a usar la electricidad para el funcionamiento de sus máquinas. Surgieron los teléfonos, los micrófonos, las radios y muchísimos aparatos más. Las estaciones generadoras de electricidad requieren una fuente de energía para hacer funcionar el generador, y algunas aprovechan la energía del agua que cae. Estas son las centrales hidroeléctricas. En ellas, el agua de un río es contenida por diques que crean una gran diferencia de altura a ambos lados de la muralla. Los diques tienen compuertas que se abren para dejar caer el agua. A medida que cae, la energía gravitatoria se convierte en energía de movimiento. El torrente, entubado en cañerías, transmite su energía a las turbinas, cuya energía se transmite a los generadores que la transforman en energía eléctrica. Otras centrales generadoras de energía eléctrica usan como fuente de energía de movimiento una máquina de vapor u otro tipo de motor que a su vez se alimenta con la energía de un combustible. Cuando un combustible se quema, se produce un proceso llamado combustión, en el que se libera energía química guardada en el combustible. A partir del año 1910 comenzó el uso masivo del combustible y por eso se modificó completamente el consumo mundial del petróleo. El constante aumento del consumo de energía en las sociedades modernas hizo que la demanda de petróleo como combustible creciera enormemente. Hoy se calcula que la reserva mundial de petróleo alcanza solo para unos 50 años más. Además, los gases y las sustancias que producen los combustibles derivados del petróleo cuando son quemados contaminan el medio ambiente.
y los derrames de petróleo son una fuerte amenaza para el ambiente marino. Es urgente que la humanidad use otras fuentes de energía más limpias y menos contaminantes. Una opción es la energía nuclear. También hacia 1900 se produjo otro descubrimiento importantísimo: la radiactividad. Los científicos encontraron que algunos tipos de átomos, como el uranio o el radio, producen mucha energía, un tipo de radiación que puede penetrar profundamente en los materiales. Poco después, a principios de la década del 40, consiguieron aprovechar estas radiaciones para bombardear materiales y desencadenar en ellos una reacción nuclear en cadena, que libera inmensas cantidades de energía, mucha más de la que ninguna otra fuente hasta entonces usada por el hombre. Lamentablemente, la energía nuclear se usó para producir bombas muy potentes que causan gran destrucción y daños terribles. Pero la radiación nuclear también es una fuente de energía que tiene aplicaciones pacíficas. Hay centrales eléctricas que, en vez de quemar combustibles fósiles como el petróleo o el carbón, aprovechan la reacción en cadena que provocan los átomos de uranio o plutonio para generar calor. Este calor se usa para hacer funcionar enormes máquinas de vapor que mueven las turbinas de un generador eléctrico. El Tiempo, el periódico más grande de Colombia, recientemente preguntó: ¿quién es? La energía nuclear se transforma en energía eléctrica. En nuestro país existen dos centrales eléctricas nucleares: Atucha 1 en la provincia de Buenos Aires y Río Tercero en la provincia de Córdoba. La humanidad reclama más y más energía. Pero, ¿alcanzará la que tenemos? ¿Seremos capaces de generar energía limpia y segura? Bueno, la búsqueda de fuentes de energía es obviamente la búsqueda misma de formas culturales. Nuestra propia civilización está basada en eso. Pensemos en la Revolución Industrial, siglo XVIII, utilización de máquinas de vapor; mediados del siglo XX, utilización de combustibles nucleares; previamente la utilización de combustibles fósiles como el petróleo; y en esta época la búsqueda de fuentes de energía renovables y no contaminantes. En los proyectos a gran escala que actualmente se están desarrollando, el proyecto de fusión nuclear es quizá el más promisorio, está siendo llevado adelante por la Comunidad Europea, y entre los beneficios agregados es el bajo nivel de contaminación, nula contaminación existente en todo el proceso. Y las contras en este momento son más bien de tipo tecnológico, es decir, más que contras son limitaciones. Es la búsqueda de materiales que puedan ser utilizados en la construcción de un reactor de fusión. Hay fuentes de energía renovables con las que podemos contar para siempre y fuentes de energía no renovables. Existen en una cantidad limitada y terminan por agotarse, como los combustibles fósiles, el carbón, el gas, el petróleo o los combustibles nucleares como el uranio. Renovables son aquellas fuentes que no se agotan, como por ejemplo la energía solar, la del viento, la de las mareas o la del interior de la corteza terrestre. El uso de los combustibles fósiles daña la atmósfera de muchas maneras. La construcción de represas hidroeléctricas desvía los cursos del agua y altera los ecosistemas. La fabricación de los artefactos que atrapan la energía solar para poder utilizarla deja residuos contaminantes. Los desechos de los reactores nucleares son sumamente peligrosos para la salud. Y podríamos seguir enumerando consecuencias. Pero hay fuentes menos contaminantes que otras, y además podemos disponer de ellas por mucho más tiempo. Los aerogeneradores y los colectores y paneles solares van en ese camino. En las regiones ventosas, la energía de viento puede ser usada a gran escala. Se instalan enormes molinos que al moverse impulsan un generador eléctrico. Estos son los aerogeneradores o turbinas de viento. Uno de los problemas que presenta esta fuente de energía es que los vientos no son constantes y entonces la energía eléctrica que generan debe ser almacenada en baterías en forma de energía química para que pueda ser usada después. Sin embargo, la energía eólica debe aprovecharse. En Argentina existen instalaciones de generadores eólicos en la Patagonia
y en las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Dijimos que la principal fuente de energía existente es el Sol. Si se capturara toda la energía de las radiaciones del Sol que llegan a la Tierra durante unas pocas horas, alcanzaría para abastecer las necesidades humanas del planeta durante todo un año. La energía de la luz se convierte en energía eléctrica. Para las zonas con mucho sol y cielo despejado, los paneles solares brindan una solución al problema de la electrificación. La electricidad obtenida en los paneles puede ser usada de manera directa o bien puede ser almacenada en baterías para usarse después. Ahora existen muchos aparatos eléctricos que funcionan con paneles de celdas solares como relojes, lámparas, automóviles y satélites espaciales. Todavía los costos no permiten su fabricación a escala masiva, pero es muy probable que en algunas décadas buena parte de la energía eléctrica consumida en los países que reciben abundante radiación solar tenga su origen en paneles solares. La energía solar es un buen recurso, pero ¿qué pasa los días nublados o de invierno? La energía solar es intermitente, porque las radiaciones solares no llegan con la misma intensidad durante todo el año. Por eso, el sobrante de energía solar debe almacenarse para poder ser usada en los periodos en que no puede generarse. La energía solar también se puede aprovechar de manera directa, como por ejemplo en aplicaciones agrícolas, pero además puede ser complementada con otras energías convencionales. Así, una casa bien aislada puede disponer de agua caliente y calefacción solares, con el apoyo de un sistema convencional a gas o eléctrico que únicamente funcionaría en los periodos sin sol. Los físicos tienen un sueño: crear una fuente de energía renovable, limpia y sin radiactividad. Sería conseguir energía de la manera como la produce el Sol, pero mediante un proceso atómico denominado fusión nuclear. El reto de la fusión es reproducir en la Tierra las reacciones que se producen en el interior de las estrellas. En la actualidad, esta fuente de energía se produce en laboratorios, pero dura encendida apenas unos segundos. Los cálculos más optimistas aseguran que en los próximos siglos la energía de fusión nuclear hará que nos olvidemos del problema de la energía. Pero mientras tanto, la humanidad debe discutir y llegar a acuerdos de cómo hacer para disminuir el consumo de energía en las grandes ciudades. Además, resulta prioridad hacer que se distribuya mucho mejor este recurso en las regiones del mundo donde escasea. De esta manera podríamos esperar más tranquilos que los científicos concreten un sueño que no parece nada imposible. Entonces, perdón un momento, le damos aquí a los anuncios y arrancamos. Entonces, aquí como siempre, vamos a contenido del curso, damos clic en proyecto, fase 1, planear, actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje 2, damos clic allí donde dice guía, damos clic aquí donde dice guía de aprendizaje 2. Listo. Entonces acá vamos a buscar nuestra actividad. O sea, de esta primera parte pues no la vuelvo a mencionar, que fue lo que ya hicimos en una filmina, donde vimos los resultados, etc. Venimos acá, cuestionario, video expositivo y la evidencia. Entonces, dice informe laboratorio, la importancia de la conservación de la energía de un sistema permite hacer de manera eficiente el uso del aprovechamiento de este, acudiendo a soluciones y alternativas creativas que ayudan a reducir el impacto en el medio ambiente, contando con recursos energéticos por mayor tiempo. La energía de un sistema puede cambiar de forma, pero si la energía se conserva, debe seguir siendo la misma. Es probable que se encuentren sistemas que contienen energía cinética, energía potencial, gravitacional, potencial elástica, energía térmica,
que fueron como algunas de las que yo les hice en la primera introducción. En los documentos del programa se encuentra el anexo guía práctica, informe de laboratorio, donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. En esta evidencia se deben efectuar cálculos, análisis físicos de conservación de energía y al finalizar presentar un informe donde se evidencia la preparación de materiales, equipos, sistemas, inconvenientes, soluciones, procedimientos y materiales que fueron usados para el análisis. Para ello debe tener en cuenta los siguientes elementos. Entonces, investigue los tipos de energía, los parámetros y sus variables. Realice un cuadro comparativo entre las energías cinética, potencial, eléctrica, térmica, eólica, solar y algunas otras que usted conozca o investigue. Mencione cómo se transforma la energía de una a otra. ¿Qué tipo de energías renovables conocen? Entonces, eso lo pueden obtener de allí del video, si le prestaban atención o si no, ya más o menos saben que está como en la parte final. ¿Existen fuentes de energía inagotables? También allí se lo mostraron de manera muy clara. O sea, pueden tomar de referencia el video o pueden también pues, investigar adicional. Lo importante es que en un parrafito de 3, 4 renglecitos usted como mínimo de la explicación. ¿Cuál considera usted que es la fuente de energía renovable más abundante que existe en nuestro planeta? ¿Cómo podría ser aprovechada? Entonces, esta parte también es toda esa reflexión que nos dio el doctor que entrevistaron ahí físico, que él allí les dio allí unas luces. ¿Cuál considera que es el combustible fósil más usado por la humanidad? ¿Y cuáles son sus ventajas y desventajas de uso de ese combustible? Finalmente, pues traemos un pequeño ejercicio, porque inicialmente teníamos planteado haber realizado una actividad con el simulador, pero por un tema de licencias no está corriendo en el curso y pues no tengo la seguridad que por fuera ustedes tengan activadas las licencias. Entonces, pues para no ponernos a complicarnos la vida, simplemente hicimos una pequeña modificación con la temática. Entonces, en esta imagen encontramos 4 elementos. Entonces, el número 1, que correspondió a una motobomba. El número 2, una turbina Paltron. El número 3, un generador. Y un letrero LED, que es el número 4. Entonces, aquí nos dicen, los objetos que permiten transformar el movimiento del agua en movimiento mecánico y movimiento mecánico a energía eléctrica son. Entonces hay que definir cuál de estas combinaciones. Entonces nos dice movimiento mecánico a energía eléctrica. Entonces ahí indiscutiblemente cuando hablamos de energía eléctrica nos hablamos enseguida nosotros, aquí les doy una pista, tiene que ir el generador. Entonces está entre esta y esta. Y ya la otra parte sí se la deja porque es muy sencilla, porque dice, ¿cuál tiene movimiento de agua? ¿El 2 o el 3? ¿O el 2 o el 4? Entonces, bueno, entonces ahí ya tienen una parte, una gran pista para elegir allí. Perdón. Dice, ¿cuál de los objetos utiliza la energía generada en el sistema? Entonces, esa pues es muy obvia. Es cierto, porque al final, ¿qué logramos? Encender este letrero. Entonces, ¿cuál será? Listo, continuamos. Se puede decir que este sistema tiene las siguientes transformaciones: de energía hidráulica a energía cinética rotacional y de energía cinética rotacional a energía eléctrica, etcétera, etcétera. Finalmente, unas conclusiones, observaciones y de la actividad. Entonces, no sé, voy a regresar aquí al curso. Ajá, listo, aquí ya, aquí sí ya estaba muy participativo. Sí, lo que pasa es que digamos que pues como ustedes vieron durante el video, él recreó momentos. Por ejemplo, vieron cuando tiró al arco y la manzanita, eso es una
una situación clásica que todos siempre hemos recordado. Entonces de pronto quizá por allí habrían imágenes de elementos pues antiguos, pero pues de acuerdo, les decía yo, como a lo que dice la página, el video fue montado en el 2020, pues yo le creo que debe tener máximo 3 años, sino que me pareció muy bonito el recorrido. Y el señor pues muy tranquilo para la exposición, y el remate final con el doctor de física que es toda una eminencia, y esa información que nos da de una manera muy corta, muy precisa, en un lenguaje muy sencillo de comprender, que fue lo que me gustó del video, porque ustedes saben que muchas veces cuando hablamos de las ciencias y concretamente del área de física, a veces nos complicamos con todas las definiciones, con todas las explicaciones, con todas las fórmulas, todo ese tipo de fórmulas y etcétera. Pero digamos, aquí nosotros no las vamos a aplicar como tal, sino es que simplemente ustedes tengan en cuenta todos estos principios para en el momento de que ustedes lleguen a hacer sus animaciones, pues sepan qué elementos, qué características deben lograr representar para que todas estas leyes y principios físicos se puedan ver reflejados en esos trabajos, ¿sí? Porque digamos que esa es la relación de estudiar todo este tema de la física para la animación, y lo mismo lo de la parte matemática que veremos más adelante. Bueno, voy a regresar. Acá les voy a mostrar una tabla de contenido de una evidencia que me presentaron, y quisiera que pues, ustedes la tuvieran en cuenta para relacionarla. Entonces, por ejemplo, acá de tipos de energía, aquí el aprendiz escogió, esta es una evidencia de este año. Esto es Andrés Felipe Giraldo Arango, de la ficha 262, 69, 63. Ellos van un poquito más adelantaditos que ustedes, ellos ya van iniciando la fase 3. Entonces, inicialmente, pues habló tipos de energía. Él escogió la mecánica, calórica, eléctrica, térmica, electromagnética, química, la nuclear. Elaboró su cuadro comparativo de tipos de energía, habló de las propiedades de la transferencia de energía en forma de luz, de sonido, en forma de calor, etcétera. Los principios básicos físicos, velocidad, presión, temperatura. Ellos aquí habían hecho una cosa diferente en el tema de experimento de aplicación, el cual, pues, digamos que no lo solicité, porque siempre, digamos, en cada grupo que pasa, yo cambio algo de la evidencia por si les da la tentación de buscarla en internet. Exactamente todo se varían un poquito los puntos, pues para que ustedes hagan el esfuerzo de realizarla. Y lo mismo, si alguno llega a encontrar por ahí otra conferencia mía, se va a dar cuenta que es totalmente diferente. Entonces, esa es como la idea de qué orden debe tener para esa primera parte, ¿sí? Las definiciones, el cuadro comparativo. Listo, entonces, claro, allí esa primera parte, ¿cómo lo debemos hacer? Sí, listo, dale, Cindy. Puedes escribir o puedes abrir el micrófono. Señora, creo que en el colegio se lo presentaron. O sea que es presentar las preguntas. Sí, señora, correctamente. Vamos a desarrollar son esas preguntas. El experimento. Para el experimento, si lo vamos a incluir, lo vamos a hacer definiendo los materiales que ustedes usaron en el de las leyes de Newton, en el que hicieron inicialmente, pues para que no se pongan a hacer otro. Entonces, allí, ¿qué van ustedes a hacer allí? Detallar un poquito más el experimento. Si ustedes no tomaron datos, entonces pues se puede mencionar, o sea, la idea del experimento, entonces se debe medir tal cosa, y eso porque, digamos, nosotros no tenemos el tiempo para hacer una medición exacta de un fenómeno. Por ejemplo, si el otro día veíamos, ¿se acuerdan que teníamos un platico, como una tacita, se le ha colocado una bomba y se ponían a rebotar unas canicas? Entonces la idea, por ejemplo, sería poder medir
el rebote, las canicas y eso, pero pues digamos que no vamos a tener tiempo. Entonces simplemente ustedes van a hacer la descripción. Entonces, por ejemplo, experimento, entonces aplicación de la primera ley de Newton, los objetos para utilizar, entonces esto, aquello, se debe medir y una conclusión final de aplicación o sea, de una manera muy sencilla, porque digamos que no lo vamos a hacer rigurosamente, porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Como le digo, esto lo traía planteado con el tema de los simuladores, pero desafortunadamente hay un tema de licencias con Close Labs y entonces no está corriendo en el curso. Si ustedes ingresan allí a la carpeta de simulador, dice que hay un error, un tema con la licencia, entonces, pues no lo podemos hacer por allí, porque la idea era haberlo hecho allí interactivo y que el sistema nos arrojara un reporte. Vamos a ver si con los de matemáticas, de pronto por interno, mañana alguno de ustedes que de pronto tenga un poquito de tiempo me escribe por WhatsApp o nos vemos por Meet y yo le doy un link para que intentemos ingresar a ver si en las actividades de matemáticas sí los podemos aplicar. Si llega a correr Close Lab por fuera de los cursos, si no llega a correr, no. Porque desafortunadamente, o sea, yo todavía sé que yo tengo mi licencia vigente hasta el 28 de octubre, o sea, yo también puedo ingresar, pero pues todos no pueden ingresar por mi clave para hacer el experimento. Lo que pasa es que el SENA desde hace tal vez digamos, vamos a completar como 2 años, viene trabajando con Close Labs, pero no sé si ahora el tema de ¿cómo le llamamos? El cambio de administración, por decirlo de alguna manera, porque eso fue en el gobierno anterior, tal vez el contrato era solo por 2 años. Como le digo a mí, yo todavía puedo acceder a Close Lab. Yo les muestro cómo es la plataforma. Pero ella no nos está dejando correr. Perdón, les voy aquí a compartir la pantalla. Sí, entonces, pues así que haya otra aplicación que podamos usar, que sea gratuita, no, en el momento desconozco. Entonces, porque a mí me deja todavía entrar, pero yo entro bajo el rol de instructor. Ustedes deberían entrar con mycloselabs.us-sena, pero ya les pide es la licencia. Con los cursos no pedía licencia de usuario, entonces estamos allí como detenidos por ese tema. Desde aquí traía una acción de laboratorios, aquí traía concretamente el tema de física, traía trabajo, energía y potencia, que ese era el simulador que íbamos, uno de los simuladores que íbamos a hacer. Por un lado teníamos toda la parte teórica que estaba aquí en el simulador, en el cual, aquí están todos los conceptos, pero entonces, trabajo, energía y potencia, trae 2 unidades de aprendizaje, así rápidamente. Bienvenido a la actividad 1. Energía, trabajo y potencia. A continuación se le presentará la situación que debe resolver dentro de esta actividad. Allí, esto lo llevaba uno a uno a hacer un proceso, entonces de aquí se tomaban unos pantallazos y eso, pero no está corriendo. Entonces, mientras no se solucione ese tema, pues no lo podríamos hacer lamentablemente. Sí, ya es un tema que si se soluciona rápidamente y en algún momento lo volvemos a hacer, hacemos como han hecho con las actividades técnicas, una masterclass de cómo entrar a trabajarlos, porque de estos simuladores me parece muy importante el repaso que hay. Ustedes en algún momento al final van a hacer las pruebas del saber y aquí hay muchos temas que les sirven, el control de procesos, el tema de
electricidad, hay temas de matemáticas, conceptos de química, bueno, pues pensando en qué les puede salir en esas pruebas del saber que deben presentar cuando ya ustedes finalicen su etapa lectiva. Pues todavía a ustedes les falta, pero bueno, por ejemplo de energía, entonces trae también. Y todas esas son actividades que son muy interesantes y que sirven de repaso y que pues de una manera lúdica se pueden estudiar todos esos conceptos. Pero pues lamentablemente estamos aquí detenidos porque dentro del curso, pues les voy a mostrar. Esta es la ficha de ustedes, no, esta es otra ficha. Compartir esta pestaña. Entonces ve acá y que yo no lo he eliminado. Por aquí debíamos ingresar, como para que me hicieran quedar mal entonces, por ejemplo, esta era el simulador a desarrollar. Entonces dice, su licencia expirada, por favor, contacte. Entonces, mientras ellos no nos habiliten, pues no lo podemos hacer. Y pues yo debo recomendarles pues el software, el licenciado, que es el que nos da, porque para poder estar en el curso tiene que ser licenciado. O sea, si hay algún externo o algo, pues ya no es legal y pues no puedo incluirlo en el curso. Listo. Entonces, pero si en algún momento eso se soluciona. Sí, puedes, a eso es como el IFES. Al finalizar su etapa lectiva, ustedes deben presentar unas pruebas del saber. Y lo mismo, o si no se puede hacer a través de eso, también hay algunos cursos complementarios que les pueden servir para prepararlos para el IFES. Sí, esas pruebas de saber, sí, es como un IFES, y lo único que tienen que ustedes hacer es presentarla. O sea, ahí no hay tema de que ustedes deban preocuparse por un puntaje o algo, no, simplemente presentarlos. Pero todo eso, ¿cuándo se hace? Cuando terminan su etapa lectiva y comienzan a ustedes a hacer su etapa productiva. Uno de esos pasitos siguientes que hay que hacer es presentar ese examen, porque ustedes deben presentar la copia de los resultados, porque cuando se van a certificar al final, ese es uno de los documentos que les van a exigir. Pero pues digamos que todas esas cositas, pues todavía falta un tiempito, porque usted creo que van hasta mediados del año entrante, tal vez es que salen ya etapa, miremoslo acá en el cronograma. Miremos el cronograma general, sí. No, ustedes finalizan el 14 dice acá, de febrero de 2025. Entonces, no, todavía estamos lejos. Venga, a ver, miremos acá, el cronograma final. Pero lo vamos a sacar aquí en otra pantalla, que es que me parece que está ahí como tan incómodo decir. Ustedes arrancaron ahorita en mayo de 2023. Y la última, y aquí están todas las evidencias que hay que hacer. Y aquí esto está planteado que sí, van hasta febrero de 2025, lo cual quiere decir que ustedes como a mediados de junio del 2025 van a hacer la prueba del saber, porque el SENA entre enero y febrero hace un corte. El único requisito para presentar las pruebas del saber es que ustedes tengan ya aprobados el 75% de los resultados de aprendizaje, y pues como terminan en febrero, casi que diría que desde diciembre ustedes ya deben tener el 75-80% ya terminada de la formación. Entonces, en junio de 2025 deberán presentar la prueba, porque son como lo mismo, se presentan en junio y se presentan en octubre, todos los años. Entonces, por ejemplo, quien salga a prácticas en marzo, en septiembre ya va a haber completado los 6 meses de la etapa práctica y ya va a tener su resultado. Pues, esto es como un anticipo de lo que van a hacer más adelante. Pero de todas maneras, pues es importante que ustedes vayan conociendo esa información. ¿Por qué la estoy asustando? No, nada.
Hoy le digo, Cindy, es solo presentarlas. O sea, aquí no es como, o sea, para la certificación, puede sacar el superpuntaje o puede sacar, digamos, un puntaje intermedio. Lo importante es que la presente. O sea, aquí no va a importar, sino que usted presenta el resultado. Si sacó un buen puntaje, súper. Si de pronto estuvo bajito, bueno, la idea era que no fuera tan bajito, pero el resultado sea cual fuere. Haga de cuenta como cuando usted va a hacer un trámite y le dicen, debe llevar la fotocopia de la cédula y la fotocopia del registro civil. Esto es como el registro civil. ¿Ya? Eso es un documento más. Entonces,